Es un placer estar con ustedes una vez más mientras compartimos de la palabra de Dios y hablamos acerca de cómo crecer en su fe y cómo convertirse en aquella persona que Dios quiere que uno sea. Miren, permítanme decirles que comenzamos la vida cristiana por fe y debemos continuar por fe. La Biblia dice que andamos por fe, vivimos por fe, todo es por fe. Ahora, ¿qué significa eso? Significa confiar en Cristo, depender de Él como el autor, el perfeccionador de nuestra fe, aquel que nos da esa fe, aquel que nos da el aliento de fe en nuestro corazón. Así que mantenemos nuestros ojos y corazones fijos en Él, para amarlo, para caminar con Él y para crecer en Él. Miren, cuando yo llegué a Cristo, yo era un estudiante de la universidad y Dios cambió mi vida. Habían diferentes cosas que fueron de mucha ayuda para mí. Y yo he estado hablando acerca de esas cosas. He hablado de esa relación personal en la que uno tiene un amigo o una persona que se le une a uno mismo y le ayuda a crecer en Cristo. Y también la semana pasada hablamos acerca de cómo uno necesita un grupo pequeño de personas con el que uno pueda compartir el corazón, ser honesto, transparente con ellos, cómo ellos pueden ayudar y uno le puede ayudar a ellos para crecer en Cristo y cómo uno comparte uno con otro. Pero hay una cosa más que les ayudará a crecer en fe, para convertirnos en lo que Dios quiere que seamos. Y eso es la importancia de una iglesia, un grupo local que se reúna, que se congregue para adorar a Dios. Ahora, eso es diferente de solo tener un grupo pequeño o un grupo individual. Estamos hablando de un cuerpo de gente más grande, un grupo de personas más grande. Ahora me doy cuenta que hay algunos lugares, algunos países, en donde no se puede tener una congregación local que se reúna de esa manera, pero aún necesita identificarse con otros aún a través de WhatsApp o aún a través de las redes sociales o a través de la televisión. Si usted se puede conectar, si se puede relacionar con un grupo de personas más grande, será de mucha ayuda para usted. Existe un pasaje en la Escritura, en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, en el verso 25, y dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Ahora, hay cierto nivel de ánimo que llega a través de una congregación, de un grupo de personas más grande, un cuerpo que solamente un grupo pequeño o individualmente. Hay cierto tipo de ánimo que uno solo puede recibir en ese tipo de ambiente. Y yo quiero animarlos a ustedes a ser parte no solo de una relación personal, ni de un grupo pequeño nada más, sino de involucrarse en una iglesia local, en donde la Biblia se predique, en donde la palabra de Dios se enseñe, donde Jesucristo sea exaltado y en donde usted pueda recibir ánimo. Ahora, ¿por qué es importante ir a una iglesia local? Hay algunas personas que dicen, yo no necesito ir a una iglesia local, solamente hay hipócritas ahí. Bueno, yo le quiero decir algo, usted no puede ir a ningún lugar en donde no haya hipócritas. Hay hipócritas en todos lados. Y así que usted necesita estar en un lugar o ser parte, mejor dicho, de una iglesia local. Un grupo de personas que le puedan ayudar a crecer. Ahora, no hay iglesia perfecta, porque la iglesia está conformada de gente y donde hay gente no va a haber perfección. Porque todos nosotros, incluyéndome a mí, si usted me llegara a conocer lo suficiente, se enteraría de que yo tengo debilidades y que tengo fracasos y que yo no hago todo exactamente perfecto. Todos somos pecadores, salvos por la gracia de Dios. De hecho, si usted llega a conocer a mi esposa, ella le va a decir rápidamente que sí, yo tengo muchas debilidades y tengo muchos lugares en donde tengo que yo fortalecerme. Y esa es una de las razones por qué necesito una congregación local. Entonces, ¿qué es importante acerca de ir a una iglesia local? Tener a un cuerpo de personas, de creyentes locales con los que uno se reúne. Lo primero es esto. Dios nos da líderes. En Efesios capítulo 4 se nos habla acerca del don de Dios a la iglesia. Él le da líderes a la iglesia. Dice ahí que Él da apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. Ahora, yo soy un evangelista y miren, bueno, la Biblia dice que Él hace una obra en la gente, Él da a esa gente los dones y después Él pone a esa gente a dirigir a la iglesia. Y ahí encontrará que Dios dará preciosa gente muy linda para ayudarles a crecer en Cristo. Ahora, es algo muy importante, especialmente pastores y maestros son los que realmente le ayudarán a usted
a crecer en Cristo. Usted necesita usted a un pastor, a una persona que pueda pastorearlo, un maestro que pueda abrir la palabra de Dios para usted y enseñarle la palabra de Dios. Usted jamás va a crecer en su fe hasta que usted aprenda la palabra de Dios. Así que una de las cosas más importantes para nosotros es tener a una persona que conozca la Biblia, que sepa enseñarnos la Biblia, que pueda abrir las Escrituras y enseñarnos lo que la Escritura significa. Así que Dios nos da pastores a la iglesia para ese propósito. Él da maestros a la iglesia para ese propósito. Así que lo primero creo que es muy importante que entendamos que Dios nos da esos líderes espirituales que puedan ayudarnos a crecer en nuestra fe en Jesucristo. Miren, ustedes pueden ir a la iglesia, escucharán la palabra de Dios y también tienen que ir a una iglesia donde la Biblia se predique, donde la Biblia se enseñe. Así que tiene que ir a esa iglesia y usted va a crecer en su fe en Jesucristo. Es importante que usted tenga a un líder, a un pastor que conozca la palabra, que enseñe la Biblia y que le ayude a crecer en su fe. Lo segundo es la Biblia misma. Hemos hablado de eso, de la importancia de un pastor que enseña la Biblia, pero usted tiene que aprender la Biblia y algunos de ustedes tal vez jamás han tenido una Biblia y pueden encontrar una Biblia con otros creyentes. Ellos pueden ayudarle a conocer la Biblia, a estudiar la Biblia y aprender la palabra de Dios. Así que creo que es muy importante que usted no solamente vaya a la iglesia, sino que vaya a una iglesia en donde la Biblia regularmente se enseñe, donde la Biblia se abra y la gente hable de la palabra de Dios. Miren, lo que nos ayuda en nuestra fe no es lo que yo tengo que decir, sino lo que la Biblia tiene que decir. La Biblia es la palabra del Dios viviente y usted tiene que consumirla. La Escritura dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Así que mientras usted aprende la Biblia, eso va a ayudarle a crecer en su fe y a convertirse en lo que Dios quiere que usted sea. Pero hay una tercera razón muy importante por qué usted tiene que estar involucrado en una iglesia. Y eso es que usted necesita ese ánimo del cuerpo de Cristo. Esto probablemente es una de las cosas más grandes que me han ayudado a mí, no solamente temprano en mi vida cristiana, pero a lo largo de toda mi vida cristiana. Yo he sido miembro de una iglesia en particular ya por 33 años. Y una de las razones es porque ellos son un pueblo de oración. Y de hecho, la iglesia es llamada la casa de oración. Así que estos queridos amigos me animan a mí orando por mí. Ellos me dan ese ánimo orando por mí. Hay veces en las que yo estoy luchando, veces en las que yo me enfrento a peligros, veces en mi vida en la que he sido amenazado y la iglesia ha orado por mí. Y tener esa congregación a un cuerpo local de personas que me conocen, que entienden lo que estoy haciendo, que saben qué es lo que estoy pasando y que oran por mí, ha sido de una tremenda ayuda. Así que yo quiero animarlos a tener ese grupo de personas, un grupo de personas más amplio que oren por ustedes. Mi pastor hace esto regularmente. Cuando hay alguien que está dañado, una persona necesitada, él llama a la iglesia a orar por esa persona o por aquellos grupos de personas que están sufriendo diferentes circunstancias. Así que hay ánimo a través de las oraciones del pueblo de Dios. Y no solo eso, también hay ánimo por el hecho de estar en un grupo de personas en el que uno pueda compartir su corazón con ellos y ellos pueden compartir con uno. Eso es algo de mucho ánimo para uno, el poder ir y poder enfocarse en Jesucristo y estar con otras personas que estén ahí para adorar y para cantar y alabar y escuchar la palabra de Dios y después compartir y tener esa comunión con cada uno. Miren, hay una gran bendición cuando uno tiene a otras personas que aman a Jesús o que están luchando en su vida o que tienen victorias, que puedan ayudar, que puedan animar. Y eso es parte del propósito de la iglesia. Eso es lo que de hecho Hebreos capítulo 10, verso 25 dice. Ahora, lo interesante de todo este pasaje de la Escritura es que es justo antes del próximo capítulo que se trata del capítulo 11, y ese capítulo es algo que se trata de grandes hombres y mujeres de fe. Habla acerca de Noé, habla acerca de Abraham, habla acerca de Moisés, habla acerca de los grandes hombres y mujeres que caminaron, que vivieron por fe, que crecieron en la fe y que se convirtieron en todo lo que Dios quería que ellos fueran. Y miren, si ustedes van a ser como ellos, entonces necesitan a otros que los animen.
que los ayuden a hacer todo lo que Dios quiere que ustedes sean. Así que yo quiero animarlos el día de hoy a encontrar esa iglesia local, a convertirse en parte de esa iglesia y crecer en su fe. Conviértanse en ese hombre o mujer de fe. Yo sé que algunos piensan, yo estoy muy lejos de eso, yo soy un nuevo creyente, pero escuchen, ustedes van a crecer, tengan a esa persona que les ayude. Tengan a ese grupo de personas pequeño que se reúne con ustedes y después una iglesia local en donde la Biblia se predique, en donde la Biblia se enseñe, en donde otros lo animen, en donde haya líderes que puedan ayudarles a convertirse en lo que Dios quiere que ustedes sean. Así que vayan y crezcan en su fe. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Usted vaya a la iglesia y sea parte de esa iglesia. Involúcrese en esa iglesia y permita que la iglesia le ayude a usted a crecer en Cristo Jesús. Y crecerán. Dios los bendiga.